El acondicionamiento de aire se efectúa por enfriamiento evaporativo junto a procesos de deshumidificación y calentamiento simples como lo ilustra la figura, empleándose material desecante que absorbe agua en un lado de un intercambiador de calor de tambor giratorio. El desecante se regenera por calentamiento en el otro lado del tambor para expulsar el agua. La presión es de 100 kPa en todo el proceso y las otras propiedades se encuentran en el diagrama. Calcule la humedad relativa del aire frío que se suministra a la habitación en el estado 4 y la transferencia de calor por unidad de masa de aire que se necesita suministrar a la unidad de calentamiento. Aquí tenemos una representación esquemática que sacamos del ejercicio 1136 de Fundamentos de Termodinámica de Van Willen, segunda edición. Lo que vemos en esta representación es que el aire ambiente experimenta unos procesos de acondicionamiento sucesivos en donde a grandes rasgos podemos identificar que desde la corriente 1 a la corriente 2 ocurre un calentamiento con deshumidificación, en tanto que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 y que la humedad absoluta en 1 es mayor a la humedad absoluta en 2. Desde la corriente 2 a la 3 ocurre un enfriamiento simple, por lo que la humedad absoluta en 3 es igual a la humedad absoluta en 2 y la temperatura 2 es mayor a la temperatura 3. De la corriente 3 a la 4 ocurre un enfriamiento evaporativo, en donde la temperatura 3 es mayor a la temperatura 4, sin embargo, la entalpía en 4 es igual a la entalpía en 3. La corriente 4 es igual a la corriente 5, en tanto que es una recirculación y se mantiene constante la humedad absoluta, es decir, la humedad absoluta en 4 es igual a la humedad absoluta en 5. Sin embargo, las temperaturas de la corriente 5 y la temperatura de la corriente 4 son diferentes, por lo que las entalpías también serán diferentes. Desde la corriente 5 a la 6 ocurre un enfriamiento evaporativo, de tal manera que la temperatura 5 es mayor a la temperatura 6 y tenemos que la entalpía en este caso, la entalpía 6 también será igual a la entalpía 5. En el proceso que va desde la corriente 6 a la 7 ocurre un calentamiento simple y de la misma forma ocurre un calentamiento simple desde la corriente 7 a la 8. Por lo que podemos decir que la humedad absoluta en 7 es igual a la humedad absoluta en 6 y al mismo tiempo podemos decir que la humedad absoluta en 7 también será igual a la humedad absoluta en la corriente 8. Entonces, iniciando desde el proceso que va desde la corriente 1 a la 2, que es un calentamiento con deshumidificación, partimos de los datos de temperatura de bulbo seco y partimos de los datos de temperatura de bulbo seco, que es 35 grados Celsius, y humedad relativa en 1, que es del 30% o 0.3. Entonces, a partir de estos datos podemos relacionar entonces el cálculo de la presión de vapor en 1, teniendo en cuenta la presión de vapor saturado a la temperatura 1, que es 35 grados Celsius. Ese dato podemos sacarlo de la tabla 4 y corresponde a 5.6291 kilopascales, por lo que si reemplazamos los valores nos da un valor de la presión de vapor en 1 de 1.68873 kilopascales.
ecuación que tenemos acá para calcular la humedad absoluta en 1, que está en función de la presión de vapor en 1 y la presión total, nos da un valor de humedad absoluta en 1 de 0.1068 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. En el proceso que va desde la corriente 2 a la 3 ocurre un enfriamiento simple, de tal modo que la humedad absoluta en 2 será igual a la humedad absoluta en 3. Ok, la humedad absoluta en 2, el ejercicio nos dice que es la mitad de la humedad absoluta en 1 y por tanto nos da un valor de 0.00534 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Asimismo, también nos dice que la temperatura en 2 es de 60 grados Celsius. La temperatura en 3, el ejercicio nos dice que es de 25 grados Celsius. Y bueno, por ser un enfriamiento simple, ya sabemos que se mantiene los valores de humedad absoluta en 3 y es igual al valor de la humedad absoluta en 2. Con estos valores podemos determinar mediante esta ecuación la entalpía en 3 a partir de los valores de la temperatura en 3 y la entalpía de vapor saturado a la temperatura 3, que es de 25 grados Celsius. Como conocemos que la humedad absoluta en 3 es igual a la humedad absoluta en 2, utilizamos el valor de la humedad absoluta en 2. Si reemplazamos los valores, entonces podemos determinar que la entalpía en 3 nos da un valor de 38.72 kJ sobre kilogramo de aire seco. En el proceso que va desde 3 a 4 ocurre un enfriamiento evaporativo, por lo que la temperatura desciende, es decir, que la temperatura en 3 será mayor a la temperatura en 4. No obstante, en este tipo de procesos se mantiene o se asume que la entalpía es constante, es decir, la entalpía en 3 será igual a la entalpía en 4. El ejercicio nos dice que la temperatura en 4 es de 20 y la entalpía en 4 será igual a la entalpía en 3. Esta es la ecuación para determinar la entalpía en 4. Fíjense que ya nosotros conocemos el valor de la entalpía en 4, sin embargo, lo que desconocemos es el valor de la humedad absoluta en 4. Sin embargo, podemos despejarlo de esta ecuación relacionando la entalpía de vapor saturado a la temperatura 4, que vendría siendo 20 grados Celsius, la temperatura en 4, por supuesto, y de esta manera, como conocemos la entalpía en 4, que es de 38.72, podemos despejar la humedad absoluta en 4 y nos da un valor de 0.0734 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. De esta forma podemos reemplazar en la ecuación para determinar la presión de vapor en 4, que está en función de la humedad absoluta en 4 que recién acabamos de calcular. Obtenemos un valor de presión de vapor en 4 de 1.1660 kilopascales. Entonces, empleando esta ecuación de la presión de vapor en 4 que está en función de la humedad relativa en 4, que es nuestra incógnita, utilizamos entonces el valor de la presión de vapor saturado a 20 grados Celsius, que es la temperatura 4, y despejamos nuestra incógnita, en donde la humedad relativa en 4 nos da un valor aproximadamente de 0.5, lo que equivale a una humedad relativa del 50%. Si utilizamos una calculadora o una carta psicométrica que haya sido generada para 100 kilopascales de presión total, podemos corroborar que efectivamente en un proceso que va desde la temperatura
3, que es de 25 grados Celsius, hasta un proceso que llegue hasta la temperatura 4, que es de 20 grados Celsius, a entalpía constante, la humedad relativa es aproximadamente el 50%. La corriente 4 y 5 mantienen una igualdad en tanto que es una recirculación de aire, en donde la humedad absoluta en 5 es igual a la humedad absoluta en 4. Sin embargo, por tener temperaturas diferentes, existen entonces una diferencia entre las entalpías de la corriente 4 y la corriente 5. De esa forma, entonces, tendremos que determinar la entalpía en 5 utilizando esta ecuación que tenemos acá, que está en función de la temperatura en 5, que es 25 grados Celsius, y la entalpía de vapor saturado a 25 grados Celsius. Teniendo en cuenta que la humedad absoluta en 5 es igual a la humedad absoluta en 4. Entonces, de esta forma, reemplazamos los valores y determinamos que la entalpía en 5 es igual a 43.8 kJ por kilogramo de aire seco. Desde la corriente 5 a la 6 ocurre un enfriamiento evaporativo, por lo que la temperatura en 5 es mayor a la temperatura 6. Aquí tenemos los valores en donde la temperatura 5 es de 25 Celsius y la temperatura 6 es de 20. No obstante, el valor de la entalpía en 5 se mantiene igual, por lo que la entalpía en 6 también manifiesta el mismo valor. Entonces, utilizando la ecuación para determinar la entalpía en 6 y relacionando la temperatura en 6, que es de 20 grados Celsius, y también relacionando la entalpía de vapor saturado a 20 grados Celsius, que es la temperatura 6, podemos entonces despejar la humedad absoluta en 6. Fíjense que ya obviamente conocemos el valor de la entalpía en 6, en tanto que es igual a la entalpía en 5. Si logramos despejar, obtendremos un valor de la humedad absoluta en 6 de 0.0934 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Durante el proceso que va de la corriente 6 a la 7, ocurre un calentamiento simple, por lo que la humedad absoluta en 7 será igual a la humedad absoluta en 6. Y durante el proceso que va desde la corriente 7 a la 8 también ocurre un calentamiento simple, por lo que podemos asumir que la humedad absoluta en 6 es igual a la humedad absoluta en 7, y a su vez la humedad absoluta en 7 será igual a la humedad absoluta en 8. Entonces podemos determinar entonces la entalpía en 8 relacionando la temperatura en 8, la humedad absoluta en 8 y la entalpía de vapor saturado a 80 grados Celsius, que es la temperatura 8. Recordemos que la humedad absoluta en 8 es igual a la humedad absoluta en 6 y la humedad absoluta en 7, en tanto que desde la corriente 6 se suscita un calentamiento simple hasta la corriente 7, y desde la corriente 7 al 8 también ocurre un calentamiento simple, y en estos procesos se mantiene constante la humedad absoluta.
Entonces determinamos al reemplazar en esta ecuación los valores y nos da una entalpía en 8 de 105.09 kJ sobre kilogramo de aire seco. Si hacemos un balance de energía en el intercambiador de calor, podemos darnos cuenta que el calor que entra desde el proceso que va desde la corriente 6 a la 7 lo podemos representar por el diferencial de las entalpías en 7 menos la entalpía en 6. Sin embargo, ese calor que está ingresando en el proceso que va de 6 a 7 es el que sale del proceso que va de 2 a 3, que es un enfriamiento, el cual se determina por la diferencia de entalpía de 3 menos la entalpía en 2. Por lo que necesitamos conocer la entalpía en 2 y la calculamos de esta manera, relacionando la temperatura en 2, que es de 60 grados Celsius, relacionando la humedad absoluta en 2, que es de 0.0534 kJ sobre kilogramo, y también relacionando la entalpía de vapor saturado a la temperatura 2, que es también 60 grados Celsius. En este caso, la entalpía de vapor saturado a 60 es de 2608.8 kJ sobre kilogramo de agua. Entonces, la entalpía en 2 nos da un valor de 74.23 kJ sobre kilogramo de aire seco. Y de esta manera entonces podemos determinar el calor que está entrando en el proceso que va de 6 a 7. Como es el mismo que el calor que sale del proceso que va de 2 a 3, al reemplazar el diferencial de las entalpías 2 y 3 nos da un valor de 35.51 kJ sobre kilogramo de aire seco. El balance de energía en el intercambiador, entonces, como ya tenemos el valor del calor que entra en el proceso que va de 6 a 7, podemos despejar la entalpía en 7, porque es una variable que desconocemos en tanto que no conocemos el valor de la temperatura en 7. Y podemos despejarlo y determinar que la entalpía en 7 corresponde a un valor de 79.3 kJ sobre kilogramo de aire seco. Si hacemos un balance de energía en el calentador, entonces podemos tener en cuenta que el calor que está ingresando en el proceso que va de 7 a 8, que es un calentamiento simple, quedará en función de la diferencia de entalpías entre la corriente 7 y la corriente 8. Por lo que la entalpía de la corriente 8 es 105.09 menos la entalpía en 7, que es 79.3. De esta manera calculamos entonces que el calor que entra en la unidad del calentador es de 25.8 kJ sobre kilogramo de aire seco.